Hola, buen día, soy Valentina Báez y estoy por hacer la entrevista con Karina Astudillo, con la abogada, para el segundo entregable de las prácticas profesionales. Hola, buenos días, me presento. Mi nombre es Karina Astudillo, soy abogada. En este momento soy directora de Asuntos Externos de la Municipalidad de Río Gallegos y estoy acá con la alumna haciendo la entrevista. Bueno, una vez que tenés el caso, que recibiste a la persona, lo primero que haces es indagar acerca de las condiciones de su contratación y tratar de obtener los mayores datos posibles para ubicarla en el tiempo y espacio en ese lugar. ¿A qué me refiero con esto? Preguntarle cuándo empezó, qué es lo que realiza, si tiene personas que pueden aportar su testimonio, si tiene algún tipo de pruebas que la pueda ubicar ahí, mensajes de texto con supervisores, planillas de entrada, fichajes, quizás tarjetas, uniformes, recorrido del teléfono captando líneas de Wi-Fi o fotos en el lugar de trabajo o cualquier otro medio que me puede llegar a servir para producir como prueba. ¿Por qué? Porque en el caso de una relación laboral clandestina, lo que va a hacer la parte patronal es negar los hechos. Entonces, ante la negación, hay que probar cuál fue tu postura. Y esto tiene que ser coincidente con lo que se formula en el telegrama laboral, porque en el telegrama laboral lo que vamos a hacer justamente es denunciar una fecha de ingreso, una categoría laboral, una jornada laboral, un estatuto que regule esa condición laboral y vamos a reclamar el valor de ese trabajo según las condiciones actuales y reclamarse también la registración y el pago de los aportes de manera real. La municipalidad somos un ente público. Los empleados de la Municipalidad de Río Gallegos están protegidos de manera constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que además de la ordenanza que regula el convenio colectivo de trabajo municipal, que es la ordenanza 1378, los empleados tienen una garantía constitucional. No se los puede privar de su puesto laboral sin instruirse un sumario previo. Para que se instruya un sumario a un trabajador tiene que haber una denuncia de uno de sus superiores, vía jerárquica, que denuncie una irregularidad en el trabajo, ya sea que el trabajador ha dejado su puesto de trabajo, se ha ausentado por más de 5 días sin dar ningún tipo de aviso, 5 días corrido, o 15 días continuos en el año sin justificar una causa que motive, que pueda explicar razonablemente estas ausencias. Otra de las causales puede llegar a ser un incumplimiento laboral severo, una falta de respeto a las autoridades o una falta de respeto a los vecinos, que son los contribuyentes que nos pagan nuestro sueldo como empleado público, la comisión de un hecho doloso en su lugar de trabajo, y con estos parámetros se puede instruir lo que es un sumario. Previo a declararse las cesantías se hace una valoración de las circunstancias. Trabajadora, ¿qué funciones tiene el Ministerio de Trabajo en este caso? El Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz aplica la ley de procedimiento administrativo laboral, que es la ley 1444. Esta ley lo que establece que ante una denuncia de una persona física, individual o colectiva, el Ministerio de Trabajo va a citar a la contraparte, a la denunciada, a una audiencia conciliatoria, que es la del artículo 47, previo a asesorar a la parte en el caso de que no cuente con abogado. La audiencia del artículo 47, perdón, es previamente conciliatoria. Lo que hace es colocarse a ambas partes, plantearse el conflicto y el Ministerio de Trabajo actuar como moderador de la audiencia. En este caso que venido a conflicto, estaríamos hablando de una relación laboral no registrada. Bueno, luego de haber hecho las intimaciones pertinentes con el material, con los telegramas y las cartas de documento, habría que formular la denuncia ante el ministerio y el ministerio tendría que citar a la patronal para que manifieste cuál es la posición de la trabajadora. ¿Trabaja la municipalidad en conjunto con el Ministerio de Trabajo en situaciones de empleo? No, porque la ley 1444 justamente en su artículo primero dice que no intervendrá en conflictos de trabajadores de las municipalidades. Nosotros tenemos para mediar nuestros conflictos
la ordenanza 1378 y las áreas que son la pata sindical, digamos, la denuncia sindical para la protección del trabajador y todo lo que es el procedimiento establecido para lo que es el sumario y cesantía. Bien, ¿cómo controlan lo que son las condiciones laborales acá en el municipio teniendo tantos edificios y sectores? Nosotros trabajamos por secretarías. El municipio está estructurado de vía jerárquica. La cabeza del municipio es el señor intendente y el resto de las áreas, tanto operativas como legales, están reguladas con sus secretarios. En cuanto a la tercera estrategia sobre solicitar al Ministerio de Trabajo audiencia conciliatoria a los fines de llegar a un acuerdo mutuo, ¿de qué se trata esta? Justamente el Ministerio de Trabajo lo que hace es ser mediador entre los reclamos de los trabajadores y las empresas. El Ministerio de Trabajo debería constatar, sancionar las actitudes de las empresas que no tienen a los trabajadores en regla. Aunque muchas veces y en la práctica esto no es real. El Ministerio de Trabajo funciona previo a una denuncia. Cuando el trabajador reclama, el ministerio toma conocimiento de una situación irregular, ya sea con una patronal o con una empresa, y es en ese momento donde debe activar los medios eh, preventivos y en resguardo de los derechos de los trabajadores. ¿Ha llegado en algún momento el área de legal y técnica a cuestiones judiciales con trabajadores y cómo son resueltas? Bueno, en nuestro caso, al ser empleados públicos y estar regulados por la ordenanza 1378, tenemos que definir los conflictos laborales con dos tipos de trabajadores. Con los trabajadores que son plantas, con los trabajadores que están en trámite de ser planta y con los trabajadores que son externos al municipio, llámese monotributistas. Cuando asumió el intendente Pablo Grasso en el año 2019, nos encontramos con que se había efectuado pases a planta de manera irregular de parte de trabajadores que venían detentando cargos políticos. Nuestro estatuto prohíbe que un cargo político acceda a planta permanente sin renunciar a su cargo. ¿Por qué? Porque el estatuto te dice puntualmente que para acceder a planta permanente debes arrancar por el escalafón más bajo, que es categoría 10. Cuando hemos constatado esta irregularidad, que sea personal, que se desempeñó en la municipalidad en un cargo jerárquico, accedió a planta permanente sin cumplir con los requisitos de la ordenanza, lo que se hizo fue declarar la nulidad de estos pases a planta permanente. A lo cual, una vez que estas personas quedaron cesanteadas porque su planta permanente no era válida legalmente, optaron por ir por una vía de amparo, como la vía expeditiva y rápida para solucionar un conflicto. Nosotros presentándonos en la vía de amparo justamente explicamos de que no era la vía el amparo. ¿Por qué? Porque la cuestión de fondo radicaba en que los trabajadores no habían accedido a la planta permanente en las condiciones que el estatuto lo establece. Y tampoco era urgente porque muchos de esos trabajadores se habían desempeñado 4 años, 3 años en relación laboral con sus antiguos cargos jerárquicos y no habían hecho el trámite pertinente en los tiempos de ley. Cuando fue rechazada la vía de amparo en los juzgados de primera instancia, al ser trabajadores públicos les quedó expeditiva la vía contenciosa administrativa, que es la que nosotros en un primer momento afirmamos que era la vía válida por cuanto se encontraban en cuestiones de validez los decretos, tanto los decretos del pase a planta como los decretos que revocaban este pase a planta declarando la nulidad del instrumento. Y en vía contencioso administrativa hemos ganado los procedimientos por caducidad de instancia, dado que justamente las partes no han impulsado su proceso en los plazos procesales pertinentes. Esta fue la entrevista que hice hoy con Karina Estudillo, la abogada de la organización, bueno, en este caso de la Municipalidad de Río Gallegos. Ella está en el área de laboral, así que me ayudó mucho cada estrategia que fuimos mencionando, además del caso, obviamente, principal. Así finalizaría lo que es la actividad, el segundo entregable, y bueno, sería eso.